En el siglo XV, época en la que reinaban en España los reyes católicos Isabel y Fernando, Cristóbal Colón era un valiente aventurero marino, cuyas raíces se cree que eran italianas. Consiguió la ayuda económica de la reina Isabel para emprender un viaje. Esa época todo el mundo creía que la Tierra era cuadrada y plana, menos Colón, que creía que era redonda, y con este viaje pretendía demostrarlo. Para ello quería atravesar el océano Atlántico y llegar a las Indias, dando una vuelta completa al globo terráqueo. El 3 de agosto de 1492 partió con 3 barcos y 90 hombres desde el puerto de Palos, en España, rumbo a lo desconocido. Por cierto, los 3 barcos se llamaban La Niña, La Pinta y La Santa María. ¿Qué fue el descubrimiento de América? Cuando se habla del descubrimiento de América, se hace referencia a la primera vez que exploradores europeos llegaron a las costas del continente americano, que hasta entonces desconocían. Este evento histórico tuvo lugar el 12 de octubre de 1492, cuando una expedición de los Reyes Católicos de España, liderada por el navegante genovés Cristóbal Colón, 1451-1506, cruzó por primera vez el océano Atlántico y pisó suelo americano. La llegada de Colón y otros exploradores europeos inició un progreso de profunda transformación política, económica, social y cultural, tanto en las sociedades americanas como en las europeas. Por eso, algunos historiadores marcan con este hecho el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. ¿Por qué se llama descubrimiento? Actualmente, el concepto de descubrimiento de América se encuentra en debate por varios motivos. Por un lado, porque hablar de descubrir implica conocer algo que hasta entonces era desconocido. Sin embargo, el continente se halla ampliamente poblado. Se estima que la población americana ronda los 500 millones de personas. Por otro lado, hay evidencia material de que pueblos nórdicos europeos habrían navegado entre las islas del norte del continente e incluso habitado algunas de ellas, desde el siglo X en adelante. Los viajes de Cristóbal Colón. Durante el siglo XV, las diferentes potencias europeas competían entre sí tanto por el acceso a nuevos recursos naturales como a bienes producidos en otras partes del mundo. En ese contexto, la exploración del mundo desconocido, tanto para la conquista de territorios como para la creación de nuevas rutas comerciales, cobró especial importancia. Hasta mediados del siglo, desde Oriente, China e India, se extraían especias, sedas y otros bienes de lujo a través de la conocida ruta de seda. Sin embargo, este camino quedó inhabilitado cuando en 1453 el Imperio Otomano conquistó el Imperio de Roma, de Oriente. El navegante Cristóbal Colón quiso buscar una ruta nueva hacia China y la India. En ese entonces, algunos cálculos estimaban que el diámetro terrestre era lo suficientemente pequeño como para navegarlo. Colón creyó que si navegaba de manera sostenida hacia el oeste, podría dar la vuelta al mundo y llegar al oriente. Para poder llevar a cabo su expedición, acudió a los Reyes Católicos de España, quienes decidieron financiar su viaje y otorgarle 3 barcos: la Carabela Niña, la Carabela Pinta y la Carabela Santa María. El 3 de agosto de 1492, la expedición de Colón partió desde el puerto de Palos, al sur de España, atravesó el océano Atlántico y luego 2 meses se encontró en territorio americano. El 12 de octubre los navegantes llegaron a la isla de Guanahani, a la que posteriormente bautizaron como San Salvador. A partir de allí, continuaron explorando la región caribeña, llegando a Cuba y más tarde a Isla La Española, que actualmente conforman los países de Haití y República Dominicana. El 24 de diciembre, la carabela Santa María encalló en sus costas y los exploradores utilizaron sus restos para realizar la primera construcción en suelo americano a la que llamaron Fuerte Navidad. En este primer asentamiento quedaron los primeros españoles cristianos viviendo en el suelo americano. En enero de 1493, la tropa emprendió el regreso a España, creyendo que en su travesía habían llegado a Oriente y sin saber que, en realidad, se trataba de otro continente. El éxito de su primer viaje le aseguró a Colón que los Reyes Católicos financiaran su travesía, con el objetivo de asentar el dominio español sobre los territorios descubiertos y continuar camino hacia China e India. La segunda expedición partió el 24 de septiembre de 1493 y luego 2 meses después llegó a las Islas Americanas. Los tripulantes recorrieron el archipiélago de las Antillas Menores y nombraron algunas de sus islas: Adeseada, Dominica, Guadalupe y Antigua. Al desembarcar en la isla Santa Cruz, los españoles fueron atacados por guerreros caribes. Al llegar a la Española, los navegantes se encontraron con que el Fuerte Navidad había sido incendiado y los españoles cristianos habían sido ejecutados. Bajo el mando del cacique caribe Cao Nabo, Colón ordenó una nueva fundación, a la que llamó la Isabel, la construcción de otro fuerte que también fue destruido por los indios caribes. Luego recorrieron las islas de Juana, hoy Cuba, y Santiago, hoy Jamaica, y se dirigieron al sur. En marzo de 1496, tras algunos problemas con sus tripulantes y saqueos de poblaciones americanas, la expedición finalmente emprendió el regreso a Europa. En 1498, Colón emprendió un tercer viaje. Esta vez llegó a la isla de Trinidad alrededor del mes de julio. Visitó el Golfo de Paria y desembocadura del río Orinoco.
hoy en Venezuela, paisajes que descubrió en su diario con enorme sorpresa por su belleza. Más tarde recorrió la isla venezolana del estado Nueva Esparta, hoy Margarita, Coech y Tubac, donde fundó el asentamiento Perfilo de lo que fue luego a la ciudad de Nueva Cádiz, a su entorno a la Española. Colón fue arrestado y devuelto a España en cadenas por los navegantes desconocidos con su nombre. El cuarto y último viaje de Colón a América se realizó entre 1502 y 1504, como prohibición de pisar la Española y la misión de hallar un estrecho en aquellas nuevas costas que permitían el camino hacia China y la India. Para ese entonces los españoles aún creían que estos territorios eran parte de Asia. Colón exploró en esta oportunidad las costas de Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, territorios en los que estableció contacto con los pueblos mayas, quienes le dieron a conocer el cacao. Las expediciones colombianas estuvieron muchas veces marcadas por el conflicto entre sus tripulantes y la escasez de recursos. Eran además expediciones de conquista de territorios que se hallaban poblados y que muchas veces ofrecieron resistencia. Después de aquellos 4 viajes, se hicieron otros llamados viajes menores, gracias a los cuales se recorrió la costa venezolana. En ellos, Américo Vespucio comprendió que se trataba de un continente entero, diferente del asiático, y no solo de un conjunto de islas. Estos viajes menores, también llamados andaluces, no estuvieron al mando de Colón, sino de otros marineros con los que la corona española quiso arrebatar a Colón el monopolio sobre el nuevo continente. Entre estos marineros se destacaron Pedro Alonso Niño, Andrés Niño, Bartolomé Ruiz, Alonso Vélez de Mendoza, Diego García de Morger, Juan Ladrillero y Vicente Ñáñez Pinzón, entre otros. ¿Qué había en América cuando llegó Colón? Al llegar los exploradores europeos, el continente americano estaba poblado desde hacía más de 15.000 años, hacia finales del siglo XV. Cientos de culturas habitaban el norte, el centro y el sur del continente. La actividad de los pobladores americanos hacia los navegantes españoles no fue uniforme, más bien dependió de las propias visiones y necesidades. En muchas ocasiones los europeos fueron atacados y las tribus locales se resistieron a la construcción de fuertes y asentamientos españoles en sus tierras. Los exploradores y navegantes españoles liderados por Colón no llegaron a conocer el imperio azteca que habitaba en Centroamérica, ni al imperio inca de los Andes. Creyeron que estas Indias occidentales, como se llamaban, eran islas asiáticas cercanas a China. Antes del descubrimiento de América, el control otomano de Medio Oriente encarecía el comercio por esa vía. Los factores que motivaron la llegada de los españoles a América fueron económicos, políticos y sociales, y tuvieron que ver tanto lo que pasaba en Europa como los sucesos lejanos de Medio Oriente. Entre las principales causas podemos encontrar las siguientes. La necesidad de España de encontrar una ruta comercial directa hacia Catay, China e India, para todo acceso a especies, inciensos y otros bienes muy apreciados en Europa, pero a los que solo se tenía acceso mediante la ruta de la seda. La influencia creciente de los otomanos en el Medio Oriente, que tras su conquista de Constantinopla encarecía cualquier intento de ruta comercial a través del Oriente Medio, lo cual limitaba las posibilidades comerciales de Europa con las naciones orientales. El contexto propio para navegantes y exploradores a quienes los diferentes estados europeos financiaban con el objetivo de extender su propia influencia más allá de sus territorios. La competencia de la corona española con la portuguesa, ya que esta nació de navegantes hacia descubierto a través de numerosos viajes por el Atlántico, las islas Azores y Madeira. Parte de esta competencia entre los dos reinos fue también la conquista de los españoles de las Islas Canarias. Consecuencias del descubrimiento de América. Los españoles conquistaron los imperios azteca e inca durante el siglo XVI, a raíz de la llegada de los exploradores europeos al continente americano. Se desarrollaron diferentes consecuencias en los siglos siguientes que transformaron el mundo como se le conocía hasta entonces, tanto en América como en Europa, África y Asia. La conquista de América se dio inicio a la exploración europea del territorio americano y posterior colonización, lo cual condujo a las sangrientas guerras de conquista que diezmaron a la población original americana, derribaron imperios locales, particularmente los aztecas y a los incas, y cambiaron para siempre el destino de América. La expansión colonial europea, inicialmente los reinos de España y Portugal, fueron quienes mayores tierras reclamaron en América. España instaló 3 virreinatos y creó una gran colonia en el continente. Luego, el Imperio Británico conquistó las tierras del norte del continente y otros imperios coloniales como Francia, Holanda, Suecia y Alemania. Se hicieron también con porciones menores de las nuevas tierras americanas. Refinanciamiento del Reino de España. La monarquía española tuvo acceso a riquezas inesperadas, gracias a las toneladas de oro, plata y otros materiales extraídos de América, a partir de la conquista, así como al control comercial de sus colonias americanas. Estas riquezas le permitieron a España, entre otras cosas, involucrarse en las guerras que posteriormente libró contra sus rivales europeos. El desarrollo del comercio atlántico de esclavos africanos una vez conquistada América. Al sistema colonial europeo le hizo falta mano de obra y la suplieron con personas arrebatadas del continente africano en calidad de esclavos. Estos individuos provenientes de distintas etnias, naciones y tradiciones aportaron una carga cultural única a la
naciente cultura americana. El intercambio alimentario, la incorporación de innumerosos alimentos y materiales comestibles de América a la dieta europea y mundial revolucionó la cultura culinaria de Occidente para siempre. La papa, el maíz, el cacao, la batata, la calabaza, el maní, la vainilla, los ajíes, el aguacate, el tabaco y la goma fueron productos que América aportó al mundo entero. A su vez, las culturas americanas heredaron alimentos y formas de comer europeas, como el trigo, la avena, la cebada, el centeno y la caña de azúcar. La incorporación de nuevas especies animales. Con la conquista llegaron a América especies nunca antes vistas localmente como el caballo, el burro, la res, la oveja, el cerdo, la gallina y el conejo. Esto ocasionó la extinción de algunas especies locales y la incorporación de muchas de estas nuevas especies en el ecosistema americano. Fundación de la cultura latinoamericana. Con la llegada de Colón y la violencia que le siguió, se dio nacimiento a proceso cultural que a lo largo de 500 años daría como fruto a la cultura y a las naciones latinoamericanas, unas en el mundo por su herencia combinada de tradiciones americanas, africanas y europeas. ¿Por qué se llamó América? Los españoles llegaron a América pensando que estaban en la India. De hecho, durante mucho tiempo se le llamó a este continente como las Indias Occidentales. El nombre de América empezó a utilizarse en 1507 en honor al navegante Américo Vespucio, gracias a su introducción en el Tratado Cartográfico, Cosmografía e Introducción de Matías Grimman y Martin Waldseemüller. Inicialmente el nombre aplicaba tan solo a América del Sur. Personajes destacados del descubrimiento de América. Los reyes católicos financiaron el viaje de Colón. Algunas figuras destacadas en el descubrimiento de América fueron Cristóbal Colón 1451-1506, navegante y cartógrafo italiano, posteriormente almirante, virrey y gobernador general de las Indias Occidentales al servicio de la corona de Castilla. Fue el descubridor de América. Su idea de alcanzar el lejano oriente a través del mar fue la que permitió la llegada de los europeos al Nuevo Mundo. Los reyes católicos. Isabel I de Castilla entre 1451 y 1504 y Fernando II de Aragón entre 1452 y 1516 fueron reyes de España en la transición del medioevo a la Edad Moderna, tras unir sus coronas y dar inicio a las monarquías españolas. Durante su reinado se consiguió la conquista de los reinos de Granada, Nazaret y de Navarra, las Islas Canarias y Melilla, y se alcanzó prácticamente el territorio que hoy tiene la nación española. Fueron ellos quienes financiaron la expedición de Colón hacia el lejano oriente. Américo Vespucio, 1454-1502. Célebre explorador, comerciante y cosmógrafo de origen florentino, nacionalizado posteriormente castellano. Participó en al menos 2 de los viajes menores hacia el continente americano, que hoy se le rinde homenaje con su nombre. Su enorme fama se debe también a sus obras cartográficas mayores, como Mundus Novus, 1503, y Carta Soderini, 1504. Rodrigo de Triana, 1526 o 1535. De verdadero nombre Juan Ramírez Bermejo, este marinero español formaba parte de la tripulación de Colón en su primer viaje a América y se le atribuye el primer vistazo al nuevo continente que anunciaba bajo el grito de tierra a la vista, o tierra, tierra. Se ignoró mucho este personaje, que se cree que fue hijo de un hidalgo morisco dedicado a la alfarería, o quizás un ciudadano de barrio de Triana en Sevilla. Día de la Raza. Día de la Raza. Tradicionalmente en América Latina y también en Estados Unidos se conmemora el día de la llegada de Colón al continente el 12 de octubre de cada año. Esta costumbre se inauguró en el siglo XX y tuvo como motivación inicial la celebración de una nueva identidad cultural, la latinoamericana, fruto de la síntesis España, África y los pueblos originarios americanos. Aunque su nombre tradicional ha sido el Día de la Raza, existe un debate en torno a cómo debería llamarse esta conmemoración, que varía según el país y la cultura. Por ejemplo, en España se elige el nombre Día de la Hispanidad o Día de la Fiesta Nacional, mientras que en Estados Unidos se denomina Columbus Day, Día de Colón. Entre las naciones latinoamericanas suele elegirse entre el Día del Encuentro de dos Mundos, concepto ampliamente criticado por aludir a una especie de encuentro idílico o amistoso, cuando en realidad devino de una guerra sangrienta. El Día del Respeto a la Diversidad Cultural, de tono más conciliador, o bien el Día de la Resistencia Indígena, en franca conmemoración de los pueblos derrotados durante la Guerra de Conquista.